Recientemente he estado viendo la temporada 2 de Jujutsu, y la misma inicia mostrándote el pasado de Gojo. Cuestión que en un momento al tipo lo matan, para acto seguido volver, y decir no sé qué cosa del ritual inverso, y mi única reacción al asunto fue: ¡Man! ¡Lo vimos! ¡Te mataron! ¡Lo vimos! Lo que podría resumir mi experiencia con, bueno, todo Jujutsu en general. Y es que casi nada tiene sentido. O sí lo tiene. Jujutsu Kaisen es un manga que, al igual que muchos otros, conocí por el anime, y mi reacción inicial con el mismo fue decir: oh, esto es cine, intentar leer el manga y posteriormente dropearlo, solo para luego ver lo mismo que no pude ver en el manga, pero sí en el anime. Y es que, al menos opinión de su servidor, esto es un caso donde es muy evidente que la producción hace la mayoría del trabajo por el material original, y es que ver el anime suele ser un deleite. Le puedo perdonar cualquier cosa, porque si realmente disfrutas de la animación, no es que sea algo sobresaliente, es simplemente algo que no ocurre todo el tiempo. El solo hecho de apreciarlo visualmente lo hace divertido. Y es lo que puede suplir al resto, que es como que muy importante. Si tuviera que hablar de la problemática principal que tiene esta historia, es que es irregular, en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, el inicio de la misma es muy interesante, planteando un protagonista cuyo objetivo es literalmente morir de forma digna, y nos introduce un mundo bastante turbio, solo para luego hacerlo más interesante que podría ser un arco de torneo, que de hecho esa fue la primera vez donde yo dropeé la historia, porque el arco del torneo es justamente muy soso. Meta varios personajes random que en líneas generales nos importan una mierda, pierde el foco principal de la historia, y lo que es peor, hace que te des cuenta que el mundo de Jujutsu es bastante limitado. Para que se den una idea, el arco del torneo es algo trillado en mangas de este estilo, y su función es ponerle, presentar e introducir personajes. En Boku no Hero también pasa. La diferencia es que el contexto de esa otra historia hace que, bueno, sea más plausible que exista un arco así, porque hay muchas clases, lo cual significa muchos estudiantes, y es algo súper estandarizado dentro de la lógica de ese propio mundo. Aditativamente aprovechan en paralelo para desarrollar el arco del asesino de héroes mientras vemos lo otro, y aprendemos más de Todoroki como personaje. Y antes de que se alboroten, no se preocupen, Boku no Hero también quedó dropeado cuando Deku se sacó 6 poderes del culo. Pero obviando la decadencia de esa historia, en Jujutsu te quieren vender que hay una escuela de hechicería, y la escuela son 5 matados, y en cualquier otra sede o lugar en general hay muy poca gente. No sé si me explico, pero Jujutsu pretende venderte un mundo más vasto cuando su mundo es limitado, es pequeño, y eso no tiene por qué ser algo negativo. Sin embargo, se vuelve negativo cuando querés forzar algo como el arco del torneo, ya que se siente que muchos personajes están porque supongo que deberían estar y qué divertido, mirá el panda. Sin embargo, dejando esto de lado, y el motivo principal del video, que quise ejemplificar al principio, es que la mayoría de peleas de Jujutsu son, bueno, inentendibles. El autor constantemente introduce conceptos que no explica previamente, o los tira muy por encima y lo hace de la forma más rebuscada posible. Por ejemplo, el combate de Gojo vs Toji, obviando el asunto visual, es bastante pobre, porque no tenemos un entendimiento de las habilidades en un amplio espectro. Cuando Gojo viene y te saca lo ritual inverso, para ese punto estás como, sí, lo que digas, porque Gojo podría decir que Dios bajó del cielo para revivirlo, y me lo tendría que creer, porque el autor quiere que por huevo sea así. Tenemos el contexto previo de que estamos viendo el pasado, así que es obvio que Gojo va a ganar, o va a salir vivo de ahí. Pero para que un combate o un enfrentamiento sea disfrutable, es importante saber con exactitud o de forma estimativa lo que pueden y no pueden hacer los personajes, y no tiene que ser para nada complejo. En la primera pelea de Goku y Vegeta, se establecen constantemente cosas como la fuerza de los personajes y sus capacidades, y más importante, lo vamos viendo y vemos como dicho combate evoluciona. Esto permite crear situaciones de tensión genuinas, porque se te comunica de forma directa qué carajos está pasando. Asimismo, cuando en Hunter x Hunter, cuando Gon se saca su super power up mamador, entendemos las implicaciones de ese poder, porque la serie establece bases concretas para eso, y también por el diálogo del propio personaje. No sé si me explico, pero en estos ejemplos, nosotros podemos disfrutar de estas cosas porque el contexto que tenemos en las historias es sólido. Jujutsu, como diría alguien, es otro estilo, porque su manera de comunicar información es simplemente nefasta. La mayor parte del tiempo no entendés qué está pasando, o tenés que asumir que el autor te dijo que es así posteriormente a un combate, y bueno, si él lo dijo, así será. Y esto no es solo porque las bases que plantea son, bueno, malas, porque de no serlos, créeme que no tendría que poner un post-it a cada pelea que está haciendo, sino porque genera explicaciones rebuscadas que entorpecen el asunto. Uno de los últimos combates vistos en el anime fue el de Choso contra Itadori. Choso puede manipular su sangre, algo simple y fácil de entender, y en un momento debido al contacto con el agua, pierde un control más preciso de la misma. Eso es, en esencia, lo que pasa. Ahora, Jujutsu comunica esto con un narrador estilo Hunter x Hunter, pero no da información concreta y directa, no le bastaba simplemente decir lo que les acabo de decir. Da una explicación rebuscada para decir exactamente lo mismo que dije, que no viene a cuento de nada. Y yo no sé si alguien entiende que intrincar una idea no hace que tu idea o concepto sea mejor o más interesante, solamente lo estás intrincando porque, no sé, te pintó. Y este problema se hace evidente en totalidad con Gojo. Hay gente que va a venir a decir
decirte que sus poderes y el rango de los mismos están perfectamente establecidos, y yo les digo bullshit. Goyo es tranquilamente de los personajes que menos me gustan, porque es evidente que se diseñó con la idea de que fuera ultra fuerte y listo. ¿Cuáles son las bases concretas de sus poderes? Y yo qué sé, pibe, genética y poder maldito y listo, ya está, tenemos para adelante. Afortunadamente el autor también concuerda en que Goyo es un personaje de mierda, así que en ese sentido supongo que, bueno, debe estar al pendiente del asunto. Y acá vuelvo a lo mismo, Jujutsu es pésimo explicando y dimensionando los poderes de los personajes. En el arco actual que adapta el anime, te dicen en un momento que Itadori ya es como un hechicero de primer grado. Y la reacción a eso es... ¿cómo? Para este punto de la historia pasaron 6 meses y la única cualidad de nuestro protagonista es pegar trompadas y tener un ataque llamado puño divergente. Por lo tanto, y asumiendo la explicación, no lo sé, supongo que Itadori ahora pega trompadas más fuertes, lo que nos lleva a los personajes. Esto de vuelta es muy complicado, porque por un lado tenemos a Toji, un tipo que te lo presentan como un hijo de puta insensible, que está súper roto y cuando muere, termina, y esto no es broma, siendo para mí el personaje que más empatía me generó. Lo ves y decís, mierda, qué buen personaje. Sus motivaciones son muy claras, se entiende lo que hace, se entienden sus habilidades, y por lo mismo cuando muere, y sabes precisamente por qué murió, no en el sentido de entender las habilidades de Goyo porque para este punto son una causa perdida, sino en el sentido de que murió queriendo demostrar algo aunque no fuera necesario y fuera en contra de su filosofía de vida, porque por un instante, por un maldito segundo, Toji quiso mostrar la validez de la misma, y eso fue justamente lo que lo mató. Esa mierda te pega en el pecho, y que de lo último que se acordara fuera su hijo te pega en el pecho por 40, simplemente es cinema. Y por otro lado la historia me da a Itadori, que tiene de protagonista lo que Goten en el arco de Buu. La gente lo intenta defender como un protagonista diferente, y acá hay algo que las personas no parecen entender. Un protagonista no es un protagonista porque sea el más perrón como Naruto, o porque logre solventar todos los problemas de su historia, o sea, bueno, el centro de ese mundo, como Luffy que en este punto va camino a ser Jesús, sino que es el protagonista porque, y esto va a sonar muy loco, el autor o autora lo eligió para presentarte la historia desde su perspectiva. En este caso, la de Itadori. Si supongamos, y estoy suponiendo mucho, que el elenco protagónico de Jujutsu Kaisen son Itadori, Nobara y Megumi, el foco debería estar, y supongamos de vuelta, en ellos. Y digo debería porque, bolas, la historia salta entre personajes de forma constante. O si no te pone a Goyo deidad, o bueno, te lo ponía porque gracias a Dios está sellado ahora. Y no me malentiendan, mostrarte diferentes personajes está bien. O bueno, lo estaría salvo que ninguno de los supuestos personajes centrales va hacia su objetivo. Jujutsu en un punto se manda a Tsukuyomi infinito y te dice, ¿viste la muerte digna? Bolas, ahora estamos en una versión de Gans en Shibuya. Y vos decís, bueno, un poco sacado del culo todo esto, pero está bien, dale, proseguí. Por otro lado te presentan en la precuela a Yuta. Este concha su madre con 10 minutos tiene mejor backstory, mejor empatía, mejor todo. Tiene esta tremenda crush mi pana. Y ustedes dirán, oh, pero Yuta terminó su problemática en la película. Y tienen razón, pero me importa una mierda, crea otras. Yuta es un personaje que me parece entrañable y del que querría ver más. Hasta Nobara me parece más entrañable. Pero Itadori, Itadori podrían matarlo mañana y te diría, está bien, qué sé yo. No puede ser que me generes más empatía por el padre ausente hijo de Ramil puta mamado que por tu supuesto protagonista que eso tiene el nombre nomás. En serio, ¿qué mierda pasa con la estructura de esta historia? ¿Cuál es el resumen entonces? Bueno, aunque no lo parezca, intento disfrutar en serio de Jujutsu Kaisen. El anime, como dije, está bastante mamalón. Hasta tiene referencias a Evangelion y Tengen Toppa Gurren Lagann en un capítulo. Creo que en el overall Jujutsu no es ni bueno ni malo, solo existe. Es una historia que tiene muchas cosas nefastas y se siente que no sabe a dónde carajos va, o es lo que al menos a mí me transmite, pero al mismo tiempo de la nada puede sacarte cosas ultra interesantes y geniales para luego volver a ser la cosa más bruda del planeta. También es verdad que no estamos siendo justos, en el sentido de que no es algo que pudiera siquiera ver en otro formato que no sea su animación. Y no hablamos de cualquier animación, sino de una excepcional. Digo, nunca hubiera llegado siquiera a la parte de Toji si me pusiera a leer el manga, porque reitero, si la historia debe mantenerse solamente por eso, es prácticamente imposible para mí. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Que no entiendo Jujutsu Kaisen.